¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Desde el fin de semana, a raíz de una noticia que dio a conocer Mexicana de Aviación, se ha estado debatiendo la situación financiera de la empresa, la viabilidad de la misma, si está en crisis, si no está en crisis, si fue un error, si no fue un error levantarla de nuevo por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y esto sobre todo porque se informa que por el momento suspenden, ¿no?, algunas rutas, 8 rutas, si no mal recuerdo, ahorita lo vamos a corroborar con nuestra invitada, y que además se termina una relación con la empresa TAR. Esto, insisto, ha provocado diferentes opiniones al respecto, pero realmente, ¿qué es lo que está pasando en Mexicana de Aviación? ¿Cómo lo leemos? ¿Cómo lo entendemos? Saludo, por supuesto, con muchísimo gusto a Jimena Garmendia. Ella es sobrecarga de Mexicana Aviación, columnista en SDP Noticias. Jimena, ¿cómo estás? Un gusto recibirte en nuestra comunidad. Hola, pues muchísimo gusto y me da mucho placer estar con tu auditorio para aclarar toda esta serie de infodemia, como así yo lo veo, en torno a la nueva Mexicana de Aviación. Hay toda una campaña desde que surge de nueva cuenta Mexicana de Aviación, desde que nos compran a los trabajadores el nombre de la marca para seguir explotándola por parte del gobierno de la 4T. Hay una campaña desde ese entonces bastante oscura para precisamente crear una narrativa de fracaso, de que no vale la pena, de que se está dilapidando el dinero, de que es innecesario, de que no es importante que México como tal tenga una aerolínea de Estado. Entonces creamos todo este cóctel y al día de hoy que sale esta noticia, pues bueno, evidentemente los medios, comunicadores, influencers de aviación se vuelcan en alimentar y seguir diciendo fracasó, ya quebró. No, 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 esto de verdad es terrible. O sea, lo magnifican a unos niveles de desconocimiento impresionante, porque vamos a poner los puntos sobre las IES y vamos a aclarar muy puntualmente qué sucede. Cuando Andrés Manuel anuncia su intención de querer una línea aérea del Estado, no es porque quiera transportar en realidad pasajeros y los lleve de turismo de un punto a otro. La aviación comercial no únicamente transporta pasajeros, y esto es bien importante, también transporta carga, lleva insumos médicos, lleva alimentos, lleva bienes a diversos lugares. Por eso es importante que México como país no pierda conectividad aérea. No nada más hablamos de transporte aéreo. Tú que compras una medicina en la farmacia de tu pueblo, seguramente ese medicamento llegó vía aérea. Esto es, aunque no seas usuario directo de la aviación, sí lo eres de manera indirecta. Por eso la aviación es un sector estratégico y mundialmente todos los países cuidan a su aviación y la subsidian de distintas formas. Hay muchísimas formas de subsidiar la aviación, no nada más teniendo una aerolínea de Estado. Hay muchas formas de incentivar y sobre todo el pagar rutas que no son tan atractivas, pero que son necesarias por el tema de la conectividad. Entonces, pensando en esto, en la conectividad del país y no depender de aerolíneas privadas, pues tengamos una aerolínea del Estado para tener esta conectividad, que además es obligación por parte del Estado. Y partiendo de ahí, nace la nueva Mexicana de Aviación. Pero cuando nace, nace en medio de mucho tumulto. ¿Por qué? Porque sacan un plan, reviven un plan que estaba en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que trabajamos con Javier Lozano y con Molinar Orcasitas, donde supuestamente íbamos a reactivar a Mexicana Aviación después de la bajada, porque eso fue lo que nos dijo el gobierno de Calderón. No, 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 ustedes no se preocupen. Nada más consigan ustedes, trabajadores, un inversionista que le meta lana a esto y ya regresan a volar. No, lo que querían es que el inversionista pagara las deudas y los platos rotos de Gastón Azcárraga, que cubriera el desfalco que había hecho el gobierno de Felipe Calderón. Evidentemente no le iba a entrar absolutamente nadie.
Entonces, ese plan de salir con 10 aviones, de ahí lo retoma el gobierno de Andrés Manuel, pues porque está en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Retoman el plan y le dicen pues a la Sedena, pues a ver, analízalo a ver si es viable. Es un plan viable en ciertas y específicas circunstancias. Evidentemente la Sedena lo adapta y sale un jugador que se llama Petrus Aero y le dice, yo te lo armo, porque además parte de esas personas de Petrus habían trabajado en Mexicana Aviación en algún momento. Arman el plan, se lo venden y al final resulta que nunca entregan los aviones que habían solicitado, porque habían solicitado 10 aviones Boeing 737 para operar la aerolínea. Eso no sucede. Incumple esta empresa Petrus, Sedena los demanda y demanda también Petrus a la Sedena porque dice, es que nunca me pagaron, pues ¿cómo te voy a pagar si no me trajiste los aviones? Entonces ya desde ahí empezamos mal, pero aún así dijo el gobierno, pues yo tengo que sacar, lo dijo Andrés Manuel, pues yo tengo que sacar esta línea aérea adelante como sea. Es cuando se busca que los aviones que pertenecen a la Fuerza Aérea, los 737, pasen a la flota de Mexicana de Aviación, pero evidentemente hay rutas a las cuales estos aviones que son medianos, vamos a llamarlo así, no entran en aeropuertos tan pequeños, necesitamos aviones un poco más chiquitos. Y es cuando acuden con el que le renta los aviones a TAR. Ojo, TAR no renta aviones. Esa es una mentira que ha repetido Aldo Munguía del Financiero. Siempre lo repite y lo repite y lo repite porque el pobre hombre es un bruto que nomás no entiende. Yo ya me llevo peleando, no tienes una idea cuántas columnas me he peleado con él. Porque trato de aclarar y decir, a ver, es que TAR no te puede rentar, lee la concesión, que es pública y puedes leerla, a qué sí puede y qué no puede hacer TAR. TAR puede transportar pasajeros, transportar carga y transportar correo. No te puede rentar aviones. ¿Quién renta los aviones? Pues la arrendadora que le renta a TAR. TAR desecha esos equipos y la arrendadora de TAR le dice a Mexicana, ¿te interesan? Dice Mexicana, sí, sí me interesan. Y se los renta. Evidentemente la renta es por un año. Termina esa renta, concluye y evidentemente la arrendadora dice, a ver, a mí no me conviene rentarte medio año, me conviene rentarte un año completo. Y ahí es donde surge esta cancelación de estas 8 rutas operadas por estos aviones Embraer con capacidad de 50 plazas. Y se hace además en meses de temporada baja. Hoy, 6 de enero, comienza la temporada baja de aviación y evidentemente en esas rutas pues se va a estudiar porque ya tienen la experiencia del año pasado la Sedena para decir qué rutas sí me son viables, qué rutas pueden esperar, pueden estar suspendidas temporalmente y qué rutas voy a relanzar o a qué mercado me voy a dirigir, porque además tiene un plan de negocios para volar a Canadá, Estados Unidos y Centroamérica, con la llegada de los equipos que anunció en julio del año pasado, julio-agosto del año pasado, que anuncia la llegada de aviones Embraer, pidió 20 aviones, igual, todo rentado. Aquí quiero que se sepa que todo se renta, nada se compra. Hay un error y siempre se dice, se adquieren aviones, pero es un mal uso del lenguaje, pero en todas las aerolíneas a nivel mundial, todo se renta, ya nada se compra. Porque te resulta mucho más barato para la cuestión de mantenimiento. Tú rentas el equipo, pagas los seguros del equipo, pagas los seguros de los motores, la renta de los motores, porque ojo, una cosa es que te renten el fuselaje y otra cosa es que te renten los motores, van por separado. La aviación así es bien extraña. O sea, es como, tú dirías, bueno, un taxi, pues voy a rentar el coche para operarlo como taxi. Nadie te va a decir, ah, pero te rento aparte de las llantas o te rento aparte el motor. En la aviación así sucede, todo te rentan aparte. Entonces, lo que sucede es que ahorita lo que están viendo en Sedena es, aprovechando esta temporada baja que no tienen tanta movilidad, pues el cancelar de manera temporánea rutas para hacer todo un reajuste operativo, ya que tuvieron la experiencia del año pasado. Y eso me parece perfectamente normal, porque sucede en todas las aerolíneas. Esa es la pequeña parte que todos estos merolicos no dicen.
No te dicen y no te informan que Volaris tiene más de 50 aviones parados en tierra por broncas en sus motores Pratt and Whitney, que están en revisión y que esperan terminar esta revisión de estos motores para reintegrar estos aviones a su flota y comenzar a operar, a volar con ellos para el 2026. Estamos hablando que la flota de Volaris es de 135 aviones. Ujú. El mismo caso sucede con Viva. Viva tuvo la misma bronca con los motores Pratt and Whitney, nada más que ellos, en lugar de bajar sus aviones, lo que hicieron fue un arrendamiento húmedo con una empresa que se llama Avion Express, que te renta los aviones, que está en Malta. Se vinieron las tripulaciones maltesas a volar a México, pues pusieron el grito en el cielo de que cómo era posible, ya están haciendo cabotaje, puras mentiras. Y al final, ¿qué sucedió? Que entrenaron, se fueron a adiestrar los pilotos y los sobrecargos para operar los aviones de Avion Express, para pagar los seguros, porque más los seguros son carísimos, y ya poder volar, ya tripulaciones mexicanas vuelan estos aviones procedentes de Malta. Ya no están los sobrecargos guapos de Malta, ya no están los españoles guapos, ya no están. Pura tripulación mexicana ahora operando. Entonces, y Aeroméxico, Aeroméxico es otro caso. A mí me tocó trabajar el lanzamiento del vuelo a Roma en 2008. Estamos hablando de hace muchísimos años. A mí me tocó arrastrar el lápiz, buscar hoteles, calcular los viáticos para los sobrecargos. A mí me tocó trabajar toda esa parte. Se lanza el vuelo a Roma, y dura 6 meses y se cancela. Años después, o sea, hace muy poquito, vuelven a retomar el vuelo a Roma y luego lo hacen como temporal. A veces opera y a veces no. Mismo caso con el vuelo a Barcelona. Emirates anuncia que va a volar de Dubái a Barcelona y después a México, pone el grito en el cielo Aeroméxico y dice, voy a anunciar mi vuelo a Barcelona. Empieza a operar el Barcelona. Ve que Emirates dice, ay, no, quédate tú con el pasaje. ¿Y qué hace Aeroméxico? Cancela el vuelo. Así. Bueno, Entonces, esto es muy común. El vuelo a Shanghai, que tiene ya años cancelado y que era una muy buena ruta y no la han retomado. En agosto del año pasado apenas retomaron su vuelo a Seúl en Corea del Sur. Entonces, así funciona la aviación. Se abren y se cierran rutas, se cambian de aviones. Por ejemplo, Aeroméxico está próximo a dar ya de baja todos sus aviones Embraer porque va a quedarse únicamente con aviones, operando con aviones 737 tanto en la troncal Aeroméxico como en su filial Aeroméxico Connect. Entonces, esto es sumamente normal en la aviación. A mí no me extraña, pero a la bola de merolicos ignorantes, pues sí les extraña muchísimo y hacen un argüende y hacen un escándalo y ya lo llaman fracaso porque hay una campaña en contra de la nueva mexicana de aviación. Hay una campaña para que fracase, está muy dirigida, yo lo veo muy claro porque son personajes que yo ya los conozco, o sea, como decimos en la aviación, entre gitanos no nos leemos la mano. Pablo Casas, que todos los días habla con Aristegui Noticias, es su asesor de cabecera y yo conozco a Pablo Casas y Pablo Casas no tiene la verdad absoluta. De hecho, no, o sea, de hecho se le esconde a compañeros, lo tengo que decir así, que en su momento demandaron a Mexicana de Aviación y que les dijo, no, sí, miren, demanden conmigo y les ganamos y tienen su pago. Evidentemente nunca sucedió, nunca ganaron. ¿Por qué? Pues porque terminamos al final vendiendo la marca y el gobierno comprándolas y es la única manera que hemos recibido nosotros una compensación, porque por juicios no hemos ganado absolutamente nada. Hay que ser muy claros y precisos. Eh, tenemos a José Yuste, tenemos a Mari Carmen Cortés, que siempre han odiado a Mexicana de Aviación, que siempre han odiado a los trabajadores de la aviación. Nunca les ha importado el bienestar, porque yo lo he dicho, estas noticias no afectan a Claudia, no afectan a la 4T, a quienes terminan afectándose a los trabajadores tanto de Mexicana como de Interjet o los nuevos que ingresaron a las filas de esta nueva aerolínea, de esta nueva Mexicana de Aviación y que al día de hoy llevan el pan a su casa, gracias a esta nueva línea aérea que está dando trabajo directo como indirecto. Esa parte no la ven, que a quienes están afectando no es al que está en el poder, sino al trabajador, a la clase obrera.
Y es donde yo o sea, pienso que se debería de tener un alto en esta campaña tan negativa y de verdad darse cuenta que lo que está sucediendo en Mexicana, al contrario, es positivo. Este reajuste y este reacomodo de rutas, de aviones, si se va a rentar o no, otra vez los aviones que pertenecieron alguna vez a TAR, o nos esperamos a la llegada de los nuevos equipos. Y ojo, los nuevos equipos van a llegar 5 aviones nada más en el segundo semestre del 2025 y no llegan los 5 juntos, van a llegar de uno en uno y por espacio de meses, porque así llegan los aviones. Así han llegado en Viva, en Volaris, en Aeroméxico, Aeroméxico que hoy tiene 150 aviones. Bueno, le han estado llegando a cuentagotas porque así funciona la aviación. Aquí lo que hacen es magnificar absolutamente todo, todo como si fuera algo negativo. No explican qué hay detrás, no explican el por qué, no explican las razones. Donde yo sí creo que hay un punto negativo es en esta falta de comunicación efectiva y asertiva por parte del gobierno de decir, a ver, paren el carro, esto y esto es lo que está sucediendo. Se esperan, para mi gusto, le dan demasiado tiempo a la oposición para utilizar esta información para golpear de manera absurda. Oye, Jimena, ahorita que tocabas al principio esta excelsa exposición que nos haces y sobre todo clarificadora, el tema de la conectividad, es decir, una aerolínea del Estado juega este papel de llegar a lugares donde las aerolíneas, digámosle, comerciales, para describirlas, no llegan, no trabajan. Y ese es uno de los puntos fundamentales muchas veces, la conectividad que lleva a cabo una empresa del Estado en beneficio precisamente de una comunidad, de un grupo de mexicanos o mexicanas que requieren cumplir esa necesidad. Por ahí podrían encontrarse esa campaña en un momento dado en contra de Mexicana por el peso que puede llegar a tener precisamente en que ya no estás entregando todo tu espacio aéreo a la iniciativa privada, sino que tienes una presencia del Estado y ahí te topas con filosofías económicas y de gobierno que se han venido manejando durante todos estos años en el mundo, ¿no? Sí, efectivamente has tocado el punto clave. Es esto. Yo voy a perder precisamente el manejo o el monopolio de decidir a qué lugares sí se vaya, a qué lugares no. Cuando entra una aerolínea de Estado, yo pierdo ese control. Entonces, hay fuerzas, sobre todo políticas, sobre todo hay políticos muy interesados y metidos en el mundo aeronáutico, como el caso de Javier Lozano, que sigue jorobando, Felipe Calderón, que ahí sigue también, su hijito que ahora se metió al ruedo, y que están con este ímpetu precisamente de demostrar que no funciona. Ese es su objetivo, demostrar que no funciona para que yo pueda seguir haciendo negocios con el resto de los jugadores. Sí, claro. Oye, ahorita que mencionabas también este punto y qué bueno que lo aclaras, precisamente este contrato con TAR, de la suspensión de las líneas aéreas y demás. Hay una pregunta también que ha estado generándose en las redes sociales, particularmente han sido en las redes sociales, y que va mucho de la mano de este discurso que ahorita estábamos planteando. La viabilidad de Mexicana, es decir, desde tu expertise, la viabilidad de Mexicana no está en ningún sentido en riesgo y es más la postura que dijo la doctora Sheinbaum en torno a que es una reestructura estratégica. No, es que estoy completamente de acuerdo con ella. Ya experimentaste un año y ya tuviste el tiempo para hacer un análisis preciso de qué rutas vale la pena seguir y qué rutas en este momento vale la pena decir, tú por el momento ahorita no juegas, pero eso no significa que en un futuro vuelvan a poder jugar, porque ese es el error que cometen y que dicen, no, es que ya cerraron 8 rutas. Sí, como si las cierras y luego la vuelves a abrir. Experiencias tenemos que ha sucedido en Viva, en Volaris, incluso en la antigua mexicana. A mí me tocó, abrimos Portland, nos corrió Alaska Airlines porque no le gustó la competencia, no le gustó que los paisanos terminaran amando regresarse con Mexicana Aviación y no con ellos. Pues nosotros le hablábamos en su idioma, como decían los pasajeros, me subo al avión y digo, ya estoy en México. Eran felices con nosotros. Y aún
con la distancia, así, con los años que han pasado, estas personas que viven en Estados Unidos, nuestros paisanos, siguen esperando el regreso de Mexicana de Aviación porque es como regresar a la casa. Es como regresar al hogar, es regresar con la aerolínea que sé que me va a apapachar, que sé que me va a consentir, que sé que me va a entender, que sé que no me va a juzgar, que me va a hablar en mi idioma. Entonces, también por eso es esta proyección que se tiene de iniciar rutas al extranjero partiendo de Tijuana, de Tulum y de Laifa por parte de la nueva Mexicana de Aviación. Porque hay un mercado que sí está esperando el regreso de Mexicana. Que el resto de la gente no lo vea es muy distinto, pero sí existen y ahí están. Están esperando porque ya no quieren volar por American Airlines, no quieren volar por aerolíneas norteamericanas, o no quieren volar por Aeroméxico, o Aeroméxico no vuela, o Viva no vuela, o Volaris no vuela en ciertas rutas. Entonces, eh, ese es un punto bien importante, que esta reestructura les sirve a la nueva mexicana para decir a dónde va a enfocar sus baterías. Totalmente alejado entonces esta postura de Azucena Oresti y José Yuste que dicen el cierre de Mexicana, que se cierre Mexicana. No, no se cierra, pero no, claro que no. No, claro que no. Mira, José Yuste, yo lo conozco también y sabe de aviación, de verdad, lo que yo sé de física cuántica. O sea, nada, absolutamente nada. Siempre he opinado de aviación, pero desde un punto muy desinformado, desde un punto de vista como pasajero, no como alguien que conoce a la industria desde sus entrañas, que sabe cómo funciona la aviación, que sabe que es una industria bien volátil, de verdad. Es una industria muy bonita, con muy pocas ganancias. Quien le entra a la aviación es porque de verdad ama el volar. Eh, el año pasado estuve en La Yata y precisamente se hablaba de el rango de ganancias en la industria aérea y bueno, festejamos y estamos felices porque alcanzamos a nivel mundial el 3,6% de ganancias. O sea, es bien poquito, de verdad es bien poquito, 3,6% de ganancias en la industria aérea, pero la gran mayoría, ¿por qué sigue apoyando la industria o el sector aeronáutico? Por lo estratégico que es. Más que el dinero, es la estrategia geopolítica que tiene la aviación. Por eso hay países completos que subsidian su aviación, porque también ese es el cuento. No, 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 es que ningún país se subsidia la aviación y dices, bueno, ¿en qué mundo vives? Los subsidios se dan de muchísimas formas, no únicamente con aerolíneas de Estado. Tenemos el caso de que la aerolínea más exitosa del mundo se llama Singapore Airlines. Singapore Airlines es una aerolínea del Estado y de hecho también la manejan militares, curiosamente. Entonces es la aerolínea que siempre sale más altamente calificada, que tiene un servicio de excelencia. Sus aviones siempre están muy bien, con un muy buen mantenimiento. Tenemos a Emirates, tenemos a Qatar, que son también aerolíneas estatales, pero también tenemos aerolíneas con capital mixto, como es el caso de KLM Air France. En parte son privadas y en parte siguen perteneciendo tanto al gobierno de Países Bajos como al gobierno de Francia. Y de hecho se fusionaron KLM y Air France, ya son uno mismo. Están apoyándose entre ellas dos. ¿Por qué? Pues porque hay una aerolínea llamada Ryanair de bajo costo que lidera Michael O'Leary, que es pésimo en atención al cliente, pero es buenísimo para venderle a los países. Oye, tú tienes un aeropuerto subutilizado. Mira, si tú me pagas a mí, yo te lleno el aeropuerto. Y esa es otra manera de subsidiar a la aviación. Ryanair así funciona, llega a aeropuertos que otras líneas aéreas en Europa no llegan porque los gobiernos le pagan por llegar. Pero eso no lo dicen, eso no lo comentan. Entonces, hacen creerle a la gente que únicamente la aviación privada funciona y eso es falso. Aquí en este país, como dato cultural, te voy a decir que en los últimos años, las tres empresas de aviación que han quebrado no ha sido a manos del Estado, ha sido a manos de privados. Gastón Azcárraga, Mexicana de Aviación, Interjet, la familia Alemán y Transportes Aeromar, la familia Katz. Sí, totalmente.
Mi querida Jimena Garmendia, sobrecargo de Mexicana Aviación, columnista de SDP Noticias, en donde usted puede leerla regularmente y le recomiendo muchísimo, de verdad, sus artículos. Te agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad, Jimena. No, muchísimas gracias a ti, de verdad, y un saludo a todo tu auditorio.